Empezamos. Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos una vez más a este Crimifer Podcast. Hoy estamos en el primer capítulo de este año y también de la cuarta temporada. Así que me presento para empezar. Yo soy Laia, criminóloga y vicepresidenta de Criminology Fair. Y conmigo hoy está Natalia, que es estudiante de SERP, que está realizando las prácticas con nosotros en Criminology Fair. Y también tenemos a Javier Raluy, que es nuestro invitado de hoy. Así que bienvenidos a los dos. Buenos Pero bueno, días. presentando un poco más a Javier, él es criminólogo especializado en criminalidad, seguridad y deporte, con más de 30 años de experiencia. Ha presentado su tesis sobre victimizaciones en árbitros de fútbol en el año 1997 y desde entonces ha trabajado en la protección de menores y en la erradicación de la violencia del deporte. Está habilitado, perdonad, como director de seguridad privada desde el 2000 y es técnico en el Ayuntamiento de Las Palmas, en Gran Canaria, haciendo trabajo en tráfico, servicios sociales, policía local y en el ámbito de educación también. Fue fundador de la revista digital Sport Seguridad, coordinador del primer Plan Municipal contra la Violencia en el Deporte en el año 2017 y es formador en criminología, seguridad y también en el ámbito del deporte, en la Academia Canaria de Seguridad y Centros Privados. Natalia, si quieres, puedes contarnos un poco más de lo que vamos a tratar hoy en este podcast. Por supuesto, Laia. En el capítulo de hoy vamos a abordar brevemente la trayectoria académica de nuestro invitado Javier, ya que se puede tratar de un ámbito que no mucha gente conozca como salida profesional y que sin duda puede resultar de gran interés. Así que lo trataremos con mayor profundidad, sobre todo los aspectos relacionados con la seguridad y el deporte o eventos deportivos y cómo la criminología se vincula con ellos. Entonces, para empezar, Javier, a nivel personal, ¿cuál ha sido tu trayectoria académica hasta vincular la criminología con los eventos deportivos? Pues sí, buenos días. En primer lugar, déjenme agradecer la invitación. Para mí es un placer estar con ustedes. Savia nueva, que siempre viene bien la savia nueva a nivel profesional, académico y a nivel social, pues hay que apoyarlo. Pues bueno, mi trayectoria empezó, para ser honesto, me inicié, salí del instituto, elegí los estudios de criminología, un poco de forma accidentada, como muchos jóvenes en la época. Y en esa época yo arbitraba fútbol, era árbitro de fútbol de categorías regionales. Entonces sí me di cuenta vamos, lo que yo estaba viendo en el campo, en el terreno de juego, en los campos de fútbol, tenía mucha similitud o bastante analogía con lo que se estudiaba y se veía y se trataba en las aulas de criminología. Entonces por ahí fui buscando me fui interesando y bueno, y yo creo que en el primer o segundo año de criminología, en aquel entonces la criminología se estudiaba en escuelas privadas vinculadas, asociadas a las universidades. En el caso de Gran Canaria era un título propio de 4 años más un trabajo de final de grado, una tesina. Y bueno, por ahí empecé, ¿no? Es decir, arbitraba fútbol y estudiaba criminología. Y después me di cuenta que había muy poca bibliografía al respecto. Era un campo absolutamente nuevo. Y además había algún profesor buen profesor, pero que en alguna ocasión llegó a decir que qué relación tenía criminología con el deporte. Pero con los años se dio cuenta de que tenía muchísima relación. Y siempre que me lo encuentro en la calle lo hablamos. ¿Te acuerdas cuando aquí en los años 90 decías que qué tenía que ver una cosa con la otra? Pues mira lo que pasa en el fútbol profesional, amateur, en el fútbol base, para que veas toda la relación que hay, ¿no? Y un poco esos fueron los inicios, ¿no? Vale, y por otro lado, ¿cuál dirías que es tu misión principal como activista en seguridad deportiva? Bueno, la misión principal en este caso, o más que misión, el cometido principal que he llevado estos años ha sido la denuncia social, ¿no? A través de los medios de comunicación, de la participación en prensa escrita, cuando también algunos compañeros te abren los micrófonos de sus emisoras de radio. Es complicado, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que la delincuencia o la criminalidad, porque estamos hablando de criminalidad, ¿no? Lo que pasa en los terrenos de juego. Son situaciones que están tipificadas normalmente en el Código Penal. El principal obstáculo que nos encontramos ahí es la normalización y, y el considerar que lo que pasa en el terreno de juego son cosas del deporte, que no pasa nada. Y bueno, y la principal misión nuestra es sensibilizar a la población
sensibilizar a la comunidad deportiva y de alguna forma también servir de apoyo a esas familias o a esos deportistas que entienden que el deporte no es un entorno seguro y que en más de una ocasión han necesitado de auxilio de algún tipo, al menos de alguien que te escuche y conozca tu situación. Y bueno, ahí hemos estado, ¿no? Es complicado porque darse cuenta que al ser un área de estudio y de trabajo realmente nueva, tengan en cuenta que la criminología como título oficial nace cuando nace, no sé si fue en el 2003, ¿no? O cuándo fue exactamente por ahí, ¿no? Pero mucho antes existía formación criminológica, en los 90 y mucho antes de los 90 ya existía la formación criminológica. Pero sí es verdad que socialmente no había arraigo, no había salidas profesionales, había también determinados lobbies profesionales y académicos que obstaculizaban nuestro trabajo, nuestra inclusión en el panorama profesional. Y pues bueno, yo creo que ahí lo primero es hacerse oír, ¿no? Ese fue el principal trabajo y también la principal dificultad, el tener espacio para hacernos oír, ¿no? Y bueno, y el activismo sí es verdad que también tiene sus consecuencias porque hay daños colaterales, por decirlo de alguna forma. No es nada fácil, ¿no? Nadie quiere salir retratado, nadie quiere salir vinculado a incidentes violentos. Es el tema a veces de la educación deportiva, el fair play, a veces se convierte en una auténtica falacia porque se quiere jugar y competir, ganar y ganar y siempre ganar, y el fin último es ganar. Dense cuenta que hay mucho negocio y mucha economía sumergida y no tan sumergida en el deporte amateur y deporte base. Y a veces una manchita por un incidente puede afectar a la imagen y y a esos resultados, entre comillas, empresariales o a esos objetivos empresariales del deporte base, ¿no? Por eso muchas veces nos encontramos con muchos obstáculos. Pero bueno, seguiremos hablando a lo largo de la entrevista sobre todo esto. Vale, genial. Javier, muchas gracias por contarnos también tu experiencia y sobre todo esto del activismo que creo que está bien visibilizar porque al final es lo que nos ha hecho llegar a hoy en día estar aquí como criminólogos y criminólogas. Pero bueno, entrando ya un poco más en materia, ¿qué teorías o qué conceptos criminológicos te han resultado útiles para prevenir la violencia en estos entornos deportivos? Bueno, ustedes bien saben, la formación criminológica es multidisciplinar. Cogemos de aquí, cogemos de allá y la tratamos de aplicar, ¿no? Si no no le voy a decir una teoría en concreto. Yo creo que todos los conocimientos que uno adquiere pues el aprendizaje social, el etiquetamiento, etcétera, etcétera, al final todo va sumando, ¿no? Sí es verdad que el tema de la prevención situacional es un tema bastante interesante, bastante efectivo y yo siempre le digo a la gente que la prevención de la violencia y de la delincuencia no se hace exclusivamente con presencia policial. Hay otro tipo de técnicas y estrategias que se abordan en el ámbito criminológico con todas estas teorías a las que hace referencia y nosotros tratamos de jugar con ellas, ¿no? Son nuestras herramientas. Entonces, todo nos vale, si todo lo que hemos aprendido, las aproximaciones socioculturales son bastante interesantes porque al final hay que tener en cuenta que la violencia tiene un lastre, un peso cultural importante. Y si hablamos del fútbol, mucho más. Hay un componente cultural que permite que de alguna forma legitima esa violencia o ha legitimado, no me sale la palabra, que ha permitido, ha autorizado esta violencia durante muchísimos años, ¿no? Entonces, ese lastre cultural, esa permisividad social y cultural es lo que ha perpetuado la violencia, ¿no? Y bueno, al final un poco de todo. Yo sí, es verdad que mi experiencia práctica en el terreno de juego, con el proyecto de Sport Seguridad, yo creo que lo más interesante, lo más práctico, lo más efectivo en su momento fue la prevención situacional, la presencia física en los entrenamientos y en los partidos de fútbol, por ejemplo, ¿no? Que la gente viese que había gente, que había presencia
de unos observadores, como le llamamos nosotros, de unas personas, de unos profesionales que tomaban nota y que denunciaban y que trasladaban al ayuntamiento, en este caso de las Palmas de Gran Canaria, y que se comunicaban con los clubes deportivos y que no pasaban por alto aquellos comportamientos antideportivos, violentos o no violentos, porque muchas veces hay comportamientos que son antideportivos pero no son violentos. Entonces, ese era principalmente el trabajo que hacíamos nosotros. También es verdad que teníamos una oficina de atención a los clubes deportivos, en los que una vez por semana, si ellos querían realizar algún tipo de consulta, asesoramiento, acudían a nosotros y nosotros prestábamos atención, incluso recomendábamos y dábamos algunas pautas, algunas pinceladas en materia de autoprotección. Y bueno, la violencia no está legitimada, es lo que quería decir antes, que me trabé con la palabra. Y ese problema de legitimar o no la violencia tiene un peso cultural que hemos arrastrado, ¿no? Es decir, en los 80 y en los 70 la percepción que teníamos del fútbol era una, ahora tenemos otra percepción. Sí es verdad que quizás en los tiempos actuales estamos viendo un repunte, ¿no? O un rebrote de esa violencia en el fútbol profesional, a pesar de los esfuerzos que ha hecho la Liga de Fútbol Profesional, a pesar de los esfuerzos que ha hecho la Real Federación Española de Fútbol y a pesar de las modificaciones a nivel legislativo, ¿no? A nivel nacional y autonómico. Pero yo creo que falta mucho por andar, por caminar. Tenemos un problema importante en las territoriales, en las federaciones territoriales. Dense en cuenta que no hay criminólogos, no hay profesionales especializados y prácticamente de todo lo que se trabaja en ese campo es desde el ámbito del derecho, ¿no? Los comités de competición, etcétera, todo ese tinglado de sanciones federativas. El derecho deportivo está muy desarrollado, pero la criminología deportiva no tanto. Y nos encontramos con que tengo muy buenos colegas que son profesionales del derecho deportivo. Pero una cosa es el derecho y otra cosa es la criminología. Entonces, desde el derecho deportivo no se puede trabajar la prevención de la criminalidad, de la delincuencia y en el ámbito deportivo. Es decir, se puede trabajar de forma muy limitada y lo ha demostrado el tiempo. Ahí está, ¿no? Pero hace falta otros profesionales. Esto es un trabajo multidisciplinar. Si entendemos que solo desde el derecho, solo y exclusivamente desde el derecho, a través de la tipificación y de las sanciones, vamos a acabar con este problema, estamos equivocados. Entonces, tenemos mucho trabajo. Es verdad que también el ámbito de la psicología deportiva también nos saca cierta ventaja histórica y la sociología, pero nosotros hemos entrado desde los años 90, tenemos un campo enorme de trabajar. Otra cosa es que nos dejen. Porque si las instituciones públicas, los ayuntamientos, las diputaciones, aquí en las Islas Canarias, en los cabildos, no nos dejan, es complicado. Si no tenemos sensibilidad política al respecto, es complicado. Por mucho que Natalia quiera, que yo quiera, Javier quiera, si el político de turno no entiende que nuestro trabajo es interesante y es útil y es necesario, pero bueno, nuestro trabajo es insistir, insistir, insistir. Y bueno, también es verdad que ahora hay una ley nueva desde el 2021, la ley orgánica, la LOPIBI, ¿no? De protección integral a la infancia y a la adolescencia, y ahí hay un articulado importantísimo, digo que importantísimo, es insuficiente, pero es importantísimo porque hasta la fecha, sí, las leyes del deporte, las leyes autonómicas, las leyes nacionales, la ley nacional, pero esta nueva ley orgánica de 2021 hace mención específica a la protección de los menores en el ámbito deportivo y por ahí es por donde hay que meter la cabecita. Y bueno, entrando un poco ya en la violencia, en toda esta violencia que estás diciendo que los criminólogos pues es donde tenemos lugar, por así decirlo, eh, según esta rama, ¿cuáles crees que son las causas principales de la violencia en los deportes? Bueno, aunque suene utópico decirlo, pero bueno, el concepto de multicausal o multifactorial siempre lo tenemos, o siempre lo hemos visto nosotros mientras hemos estudiado, ¿verdad? Y es así, es multicausal, pero antes decía que teníamos un componente cultural que arrastrábamos, ¿no? Un componente histórico que hemos combatido, porque que hoy estemos hablando de violencia, criminalidad y deporte, no es casual, es el producto de ese trabajo que hemos hecho, ¿no? De esa insistencia, de ese activismo
y que hoy en el contexto criminológico podamos hablar o podamos enfocarnos en el ámbito del deporte. Entonces, causas son muchísimas, pero lo que uno ve es lo siguiente, la frustración, las expectativas, ¿no? Las expectativas, tenemos las expectativas muy altas, muy altas. Entonces, eso genera a veces frustración, eso genera irritabilidad, eso genera discusiones con el otro de la cancha, con el papá, con la mamá, con el árbitro, con el directivo. Al final, yo creo que hay dos componentes claros. Una es entender que está legitimado para insultar, menospreciar, gritar, faltar el respeto y para protestar de forma airada en una grada. Esa es una de las causas, las cuestiones culturales. Y por el otro lado, la frustración y las expectativas. Yo creo que son dos de las consecuencias o de las motivaciones más importantes que explican lo que pasa en un terreno de juego. Después hay otras muchas razones, ¿no? Después también el mimetismo que se produce, el aprendizaje, lo que vemos en el fútbol profesional, eso es importantísimo. Y después hay que tener en cuenta que si hablamos del deporte base, en los últimos años, las últimas décadas, se presenta un fenómeno distinto a los años 80 y 70, la incorporación de los padres, ¿no? De los padres y de las madres, es decir, a los terrenos de juego. En los años 80, que uno hacía baloncesto en el colegio, pues vamos, mis padres nunca me fueron a ver a jugar baloncesto, ni mi madre tampoco. O sea, ellos me lo dicen, mira, yo nunca te fui a ver a jugar baloncesto. Tampoco se perdieron mucho, ¿no? Pero bueno, no se perdieron mucho. Pero quiere decir que no nos acompañamos y ahora vamos con nuestros hijos y nuestros nietos y nuestras hijas, vamos a todos lados. Entrenamientos, partidos, competiciones, torneos en la península, torneos en Canarias, torneos fuera de España, etc. Nos desplazamos. Forma parte un poco de esa nueva sociología del deporte en la que los padres nos hemos incorporado. Y después ahí tener en cuenta, se ha incorporado a la mujer al deporte, pero no solo también al terreno de juego. La mujer también se incorpora a las gradas. Esa modernización, esos avances sociales en los que las mujeres se han incorporado al deporte, no solo se ve traducido en términos competitivos. Es decir, no solo tenemos más clubes de fútbol y más mujeres y más chicas haciendo deporte femenino y fútbol femenino, también lo tenemos en la grada. Y en la grada, pues, y así lo veo yo, y así lo hemos compartido con muchas personas, y lo hablo con muchas madres que tengo, amigas vinculadas al deporte, también lo reconocen. Las madres, o hay madres que a veces somos especiales porque ese vínculo afectivo con nuestro hijo, a veces ese cordón umbilical es potente, es potente. Esa potencia a veces se traslada a la cancha, ¿sabes? Y esa potencia afectiva, emocional, tiene a veces sus consecuencias en la efusión a la hora de celebrar goles, de recibir una falta o de percibir una falta a su hijo, de encajar una derrota, hombres y mujeres, pero nos entendemos. O sea, la mujer ocupa un lugar especial y eso se ha notado en las últimas décadas. Es decir, con todos esos cambios sociales, con todas esas modificaciones dentro del terreno de juego y en la grada, los criminólogos tenemos que trabajar. También, ¿vale? Hombres, mujeres, jóvenes, abuelos, padres, madres, son sus roles. Estamos hablando en términos generales con cosas que nos encontramos y tenemos que trabajar, ¿no? Es decir, no saquemos de contexto las consideraciones, pero sí es la realidad, ¿no? Es decir, dése en cuenta que también para un padre también, o sea, lo más sagrado que tenemos es un hijo. Entonces, un hijo, una hija, es decir, eso es lo más sagrado. Por lo tanto, es muy complicado porque no se es indiferente a lo que ocurra a un hijo en un terreno de juego. De hecho, muchos padres cuando dejan a su hijo en la competición, en el partido y se van y vuelven luego. Cuando yo arbitraba fútbol, yo no tenía vehículo y mi abuelo me llevaba, yo siempre lo recuerdo, mi abuelo me llevaba, mi abuelo que ya no vive, en paz descanse, y él me llevaba, pero él no se quedaba viendo el partido. Él se iba a dar una vuelta por ahí, por los alrededores, hacía tiempo y después se acercaba. El hombre no aguantaba la presión que había y no aguantaba que a su nieto le estuviesen insultando, ¿no? Como árbitro. Pues eso
es una situación que se repite, que no es aislada, y es una situación que yo he hablado con muchos padres y bueno, y se manifiesta. Bien, ¿y existen algunas estrategias que hayan demostrado ser efectivas en la reducción de la violencia en torneos y partidos? Sí, yo creo que lo que les comentaba antes, es importante que cuando se celebra un partido, nosotros le llamamos observadores, que fue la figura que creamos, la figura de los observadores. Sí es importante que haya un previo al partido. Es decir, si tú entiendes que el partido tiene una cierta peligrosidad, ciertas dificultades, o va a haber cierta hostilidad, incluso si ha habido antecedentes previos, antecedentes violentos a este partido, es recomendable que haya un trabajo previo. Incluso sin haber antecedentes previos, si vas a celebrar una competición, que ahora está muy de moda los torneos, ¿verdad? La Copa Pepe, la Copa Mau, la Copa lo que sea. Es decir, hay mucha copa. Y ya decía yo, ya les comentaba antes que detrás de todo esto hay negocio, hay servicio deportivo, ¿vale? Entonces, pero sí es verdad que cualquier competición, sea oficial o sea pues, amistosa, es recomendable que haya un trabajo previo con los clubes, un trabajo previo con los padres. A veces no hay porque no hay tiempo, pero sí hoy con las redes sociales se pueden hacer muchísimas cosas, ¿no? Es importante también poder firmar, o sea, un compromiso, que eso muchos clubes lo hacen, ¿no? Pero de forma real, ¿no? Es decir, poder firmar un compromiso con esos clubes, con esas familias, con esos padres, para que haya deportividad, un compromiso que vaya más de lo escrito. Y después, normativamente también que tiene que estar regulado, reglado, qué es lo que va a ocurrir cuando pasa un incidente violento, si el partido se va a parar, si no se va a parar, si se va a suspender, ¿vale? Si hay sanciones económicas, si no las hay, si hay expulsión del club. Todo eso es muy variable dependiendo si hablamos en competición oficial o no lo es. También es verdad que las territoriales, las federaciones tienen normas distintas y bueno, y enfocan el tema de la violencia del deporte de forma muy dispar, que esa es otra de las cuestiones. La necesidad de ser más homogéneo la lucha contra la violencia en el deporte, ¿no? Por parte de las distintas comunidades autónomas. Pero sí, lo que comentaba Natalia, pues es importante que exista un trabajo previo, sobre todo si entiendes que en ese campo de fútbol o en esa cancha de baloncesto o de balonmano o de voleibol, han habido antes incidentes previos, han habido antecedentes violentos o antideportivos que nos hagan temer por la repetición de esos comportamientos. Entonces, se puede visitar. Y después hay una cosa importantísima. Tense en cuenta que las competiciones se celebran en infraestructuras deportivas normalmente municipales, que pertenecen a ayuntamientos, a veces pertenecen a cabildos, a diputaciones, etcétera. Pero normalmente las infraestructuras deportivas normalmente pertenecen a los ayuntamientos. Son los ayuntamientos los que tienen que vigilar el buen desarrollo de las competiciones. A veces no es posible porque no hay recursos humanos, no hay personal, no hay auxiliares de cancha, no hay personal que abra, cierra y vigile lo que pasa en esas instalaciones. Y de ahí las sesiones de clubes deportivos y la conflictividad que se produce a veces en esas sesiones de instalaciones deportivas. Pero eso se puede trabajar, ¿no? Se puede trabajar de muchas formas. Como decía Natalia, la pregunta de Natalia, debe haber un trabajo previo, durante el encuentro, pero también después del encuentro, que es lo que no se hace. Después del encuentro deportivo hay que analizar y hay que estudiar, hay que recoger datos, eso es lo que hacíamos nosotros. Teníamos una especie de cuestionario, una plantilla, que bueno, que recuerdo, desde aquí saludo también a nuestra colega Carlota Barrio, que ustedes la conocen, y Carlota nos ha hecho también una mano con este cuestionario, aparte que ha sido perfectamente el trabajo que hemos desarrollado en Canarias. Y bueno, ya sabía que nosotros recogíamos datos estadísticos, datos cualitativos, observaciones, etcétera, y con esos datos trabajamos. Pues claro, si no recogemos datos, ¿con qué vamos a trabajar? ¿Qué vamos a trasladarle después al político de turno a la hora de aplicar medidas, ¿no? Tenemos que mostrarle el trabajo que estamos haciendo, tenemos que hacerle ver a los clubes que hemos cuantificado o que hemos visto, que hemos registrado una serie de comportamientos que son impropios
una serie de situaciones de vulnerabilidades que hay que trabajar. Y bueno, entonces por ahí va el camino. ¿Y crees que hay algún deporte o alguna modalidad dentro del deporte que sean más propensas a ciertos riesgos de abuso o a ciertas negligencias? Bueno, evidentemente el deporte rey se lleva el primer premio por todo lo que ocurre, pero también es verdad que habrá que diferenciar de qué tipo de violencia estamos hablando y de qué tipos penales estamos hablando, ¿no? O de qué tipos criminológicos estamos hablando. Porque normalmente siempre hablamos de violencia, de esa materialización que se produce, que vemos en la televisión, en los vídeos de YouTube, etcétera, que se produce en el deporte base, insultos al árbitro, agresiones físicas entre los jugadores, peleas, padre, madre. Pero también tenemos otro contexto, ¿no? Que el contexto profesional, tenemos el deporte de élite, tenemos ese contexto y esas manifestaciones violentas dirigidas directamente al deportista, al que practica deporte a través de sus entrenadores. Estamos hablando del caso de los abusos, por ejemplo, ¿no? Es decir, y en estos contextos en el que pues aquí se mezcla mucho, ¿no? Por un lado está esa violencia tradicional que estamos combatiendo desde el ámbito criminológico, lo que vemos en el deporte base, agresiones a árbitros, jugadores, peleas, y por otro lado estamos hablando de otros comportamientos criminales que son de mayor empaque, por así decirlo, de mayor gravedad, con unas consecuencias tremendas. En España tenemos numerosos supuestos. Recordemos que en Canarias tuvimos el famoso, por desgracia, el famoso caso Cárate, uno de los casos de abusos en el deporte más notorios, significativos, acontecidos a nivel internacional, a nivel mundial y a nivel europeo, posiblemente uno de los mayores. Así que les invito, si quieren, que vean ahí el caso Karate, en el que una serie de alumnos, durante un largo periodo de tiempo, fueron objeto de agresiones sexuales por parte de sus entrenadores, ¿no? De sus maestros. También tenemos otros en el fútbol, ¿no? En el fútbol sala, en el fútbol regional, en el baloncesto, en la gimnasia. Tenemos casos importantísimos en la gimnasia. Sí es verdad que, y más casos que hay, pero bueno, sí es verdad que a la hora de proteger a las víctimas, siempre las familias tratan de minimizar ese eco social, ese eco de la denuncia que a veces trasladamos a los medios de comunicación y a la opinión pública con el objeto de prevenirlo y con el objeto de castigarlo, ¿no? Pero sí es verdad que normalmente las familias tienden a proteger a la víctima, pues ocultando la información, por lo menos en un primer plano, hasta que la víctima entiende que ha llegado su momento personal para exteriorizarlo, para hablarlo, para manifestarlo, para expresarlo, para verbalizarlo y de esa forma pues liberarse de esa carga, ¿no? Pero bueno, es muchísimo más lo que ocurre que lo que vemos. Yo le digo, hay muchos casos, ¿no? A nivel regional aquí tenemos el caso Gárate, pero si ponemos abusos en el deporte en cualquier buscador, pues vemos un montón de cuestiones, ¿no? Pero yo bueno, señalo eso porque me queda cerca. Hay otros casos en el deporte, aquí en el fútbol canario, que han acontecido. Bueno, sí es importante que los jóvenes criminólogos sepan que tienen dos vertientes a la hora de abordar la criminología en el deporte. Por un lado tiene el análisis de la violencia y de la criminalidad en el ámbito deportivo, grupos ultra, deporte base, agresiones a menores, etcétera, ¿vale? Y por otro lado tenemos en ese binomio criminalidad, criminología y deporte, tenemos otra vertiente importante, que es la utilización del deporte como elemento profiláctico, es decir, como elemento preventivo. Entonces, ahí tienen un abanico importante a la hora de trabajar, de proponer, que es esas dos vertientes. La criminología, que analiza los comportamientos violentos, delictivos o no delictivos, pero sí constitutivos vamos a decirlo que, comportamientos que son perseguibles o que pueden acabar, que generan victimización presente o futura. Y por otro lado, el
el deporte como elemento profiláctico, como decía. Se puede trabajar con centros de menores, con población penitenciaria, etcétera, etcétera. Simplemente trabajar en escuelas, en colegios, etcétera, porque el deporte tiene un componente importante educativo, preventivo, etcétera, pero hay que saber utilizarlo. No es poner un balón a rodar, no significa prevenir la violencia. Hay que poner un balón a rodar o un balón de baloncesto a picar, pero con una pedagogía, con un objetivo, con un fin, con un estudio, un análisis previo de esos objetivos que estamos persiguiendo para prevenir la delincuencia o la criminalidad, la delincuencia juvenil en un barrio determinado. Si estamos en Barcelona y sabemos que en un determinado núcleo poblacional, en un determinado barrio o distrito, tenemos unos índices de delincuencia juvenil determinados, pues a lo mejor resulta que tenemos que trabajar ahí. A lo mejor resulta que, en vez del balón, lo que vamos a aplicar y a trabajar son los guantes de boxeo o las guanteretas, ¿no? Ahora que está muy de moda la MMA y todo eso, que en cada rincón del barrio hay un gimnasio de MMA, ¿no? Antes le llamábamos Valetudo. Yo lo practiqué 2 años aquí en Canarias, antes de que se llamase MMA, con 26 años. Y algo conozco de esos añitos. Y lo que quiero decir es que hay que saber qué deporte y qué intervención realizamos, pero de forma metódica. Es decir, no porque tú pongas un balón a picar o que pongas un gimnasio aquí, estamos trabajando en la prevención de la delincuencia juvenil. No, eso no funciona así. Eso no funciona por arte de magia. Tiene que haber un estudio, tiene que haber un análisis, un seguimiento y tiene que haber criminólogos y criminólogas ahí trabajando. Bien, y en relación con los menores, ¿cómo se les puede educar para que reconozcan situaciones de riesgo sin generar miedo al deporte? ¿Y qué recursos tienen los padres y entrenadores para reforzar esta buena práctica? Bueno, esa es una pregunta importante. Importante porque es una preocupación de pues, los que somos padres, los que somos madres, pues nos preocupa, ¿no? ¿Dónde dejamos a nuestros hijos? ¿A dónde los llevamos? ¿En qué circunstancias? ¿En qué deporte lo apuntamos? ¿En qué colegio? ¿En qué actividad extraescolar? Etcétera. Son algunas de las consultas, de las preguntas que nos solemos hacer, ¿no? Yo creo que lo primero es que haya diálogo, una buena comunicación, que haya transparencia, ¿no? Porque yo sigo diciendo que, aunque muchos están empeñados en señalar a los padres como parte del problema, yo creo que los padres somos parte de la solución. Hay excepciones, evidentemente, y esas excepciones son las que nos referimos anteriormente con la presencia de los papás y las mamás en la grada y en las competiciones. Pero sí es verdad que los padres son la solución, los padres son los que mantienen el deporte base. El deporte base lo mantienen los padres, los clubes con sus subvenciones, etcétera, pero los padres pagan un servicio. Esto no es como los años 80. Los padres, la familia están pagando un servicio, como el que paga las clases de inglés, las clases de guitarra, etcétera. Nosotros pagamos 40, 50, 30, lo que sea. Pagan un servicio deportivo y reciben un servicio deportivo que tienen derecho a valorar, a evaluar. ¿Vale? A evaluar. Y en ese contexto es importante, primero, que los padres conozcan la modalidad deportiva, que conozcan el entorno social y el entorno geográfico en el que se inserta la instalación deportiva y el club deportivo, que conozcan las características de la junta directiva de ese club deportivo y de su presidente o de su director deportivo. Eso es vital. Dime, yo siempre digo que dime cómo es tu presidente o como tu director deportivo y te diré cómo va a ser el equipo. Vamos, eso no tengo la menor duda. Es importantísimo que sepas que tienes delante a un presidente, a una junta directiva sensibilizada con lo que estamos hablando aquí en esta charla, sensibilizada con sus fines sociales, más allá del rédito y de los beneficios económicos para mantener el club deportivo y para hacerlo crecer desde un punto de vista social y competitivo. Más allá de eso, tienes que tener una junta directiva sensibilizada y preocupada y en el que entiendan que los resultados deportivos, el aspecto resultadista no es lo más importante. Si tenemos en cuenta eso, vamos a ganar muchísimo. Porque son los directivos los que van a tomar después decisiones disciplinarias a lo largo de ese año deportivo de tu hijo.
son los directivos, el presidente, es el que va a decir, pues mira, este club, este niño o esta familia o este padre me está generando problemas, tenemos que trabajar con ellos y si no podemos trabajar en la solución, pues tenemos que invitarles a que se vayan, en el caso de que sea un tema muy problemático. Entonces, Natalia, yo te diría que eso es importantísimo, ¿no? La elección, primero, de la modalidad deportiva, del entorno, de los entrenadores y directivos que hay en ese club, eso es importantísimo, ¿no? Porque hay muchos padres que cambian de modalidad deportiva, no tienen ganas de cada fin de semana aguantar la hostilidad que hay en determinados ambientes o en determinados campos, ¿no? Entonces eso es básico. Y después que haya comunicación. Después en las actividades extraescolares, en los centros educativos, en los colegios, sí hay un problemita, ¿no? Pues claro, aquí hay un obstáculo en cuanto al acercamiento de la familia y de los padres a la actividad. Sí, parece que los clubes en algunas ocasiones tienen un rechazo a que los padres metan el hocico, ¿no? Metan la cabeza dentro de sus instalaciones cuando están entrenando. Pero claro, ahí hay una ambigüedad. Yo como padre y madre quiero saber cómo están entrenando. Quiero saber las características. Si quiero saber quién es el profesor de inglés o de matemáticas, ¿verdad que puedo saber? Hay que tener en cuenta que el entorno deportivo tiene muchas menos garantías que el educativo. En el entorno educativo tenemos un consejo escolar, tenemos un AMPA, tenemos legislación más desarrollada. Entonces, tenemos un coordinador de convivencia o de resolución de conflictos. Es decir, se han creado con los años, se han creado una serie de figuras profesionales, una red para mejorar la violencia dentro de los entornos escolares. Pero en el ámbito deportivo seguimos en pañales a ese respecto. Ahí sería importantísimo, por ejemplo, la figura del criminólogo, criminóloga. Es decir, sería importantísimo porque sería un paso adelante en esa mejora de la seguridad, en esa generación de entornos seguros en el deporte, situación y escenario que ya se está produciendo en los centros educativos, con todas las deficiencias, incidentes que hay que son muy mediáticos, sí, que conocemos en toda España y a nivel internacional, pero el ámbito educativo tiene más garantías, tiene más recursos, tiene más herramientas, ¿sí? Para los padres y para los alumnos y para los profesores, para los docentes. Tiene más garantías, pero el ámbito deportivo todavía es un ámbito muy primitivo al respecto. Ahora tenemos esta ley, pero bueno, sí, cuando la ley es muy limitada y bueno, es algo, pero es muy limitada. De hecho, la aplicación de la ley está siendo un auténtico potaje, porque te ves que hay federaciones que la aplican de una forma, otras que no. Después, como no hay régimen sancionador, si no hay régimen sancionador, pues yo aplico esto y aplico lo otro, yo lo dejo a media. Entonces, ustedes ya lo verán, ¿no? En Barcelona, no toda, y en toda España, los que nos vean desde cualquier rincón de España, verán que esta ley orgánica del 2021 de protección de la infancia contra la violencia, cuando lees los aspectos deportivos, verás que hay una federación que la desarrolla, otra que no la desarrolla, otra que publicita en su página web, otra que no publicita, una que aplica, otra que no aplica. Es un potaje y el nivel de exigencia es muy dispar. Entonces, claro, si no está la administración pública yo creo que tiene que ser garante de todo del cumplimiento de esta norma, y no solo del cumplimiento, sino de la mejora de esta norma, ¿no? Entonces, hay mucho trabajo por hacer, ¿no? Pero ya te decía antes que en el entorno, por ejemplo, académico, nos aventaja el deportivo. En el deportivo todavía tenemos que hacer eso, ¿no? Es decir, yo soy los que a mí no me vale dejar a un niño en el gimnasio del colegio, salir, irme y yo no saber nada durante todo el año. No significa que el padre tenga que estar cada clase sentado así, mirando cómo el niño termina las clases de judo. ¿No? No significa eso. Pero significa que tienes que tener establecido un protocolo, un procedimiento, tiene que haber unas herramientas para que el papá o la mamá o los abuelos puedan meter la cabeza, asomarse y ver en qué circunstancias y condiciones su hijo, su nieto, su nieta están practicando judo o cualquier otro deporte. No puede ser eso de cerrar la puerta y ya está. Y no puede ser porque los menores necesitan una serie de garantías, y no puede ser porque tenemos numerosos ejemplos que evidencian que
se hace necesario. Y bueno, en fin, es verdad que siempre eso genera asperezas porque por parte de algunos clubes deportivos y algunos monitores no quieren tener a los padres o a los abuelos ahí presentes, pero tienen que establecer mecanismos de alguna forma para que tú, en cualquier momento, si quieres ver las condiciones en las que tu nieto, tu hijo, tu hija está haciendo ese deporte, o tu hermano pequeño, puedas hacerlo. No sé si Y respondí a la pregunta o Natalia o querías hacer otra, no sé si, bueno, que me lié es, mucho seguro, pero bueno, no, pero sí, pero sí, has respondido, Javier. sí, Yo te quería comentar, volviendo un poco de nuevo a las estrategias de prevención que ya nos has hablado, de estas medidas de seguridad que consideras imprescindibles, ¿no?, para evitar la violencia en el deporte, como por ejemplo los observadores, que nos has comentado en un par de ocasiones. No sé si quieres añadir, antes de entrar ya en el final de la reflexión de este podcast, no sé si quieres añadir algún otro protocolo o recomendación que harías, o si recuerdas algún caso que hayas vivido a nivel personal desde como primera experiencia en que se haya mejorado la seguridad gracias a alguna estrategia en concreto. sí. Bueno, yo tengo que decirle, vamos, yo empecé con esto en los años 90, lo comenté al inicio de la entrevista, empezaba mis estudios de criminología y arbitraba. Evidentemente uno ha crecido, uno tiene más años, tiene más kilos encima y más pelo blanco y la situación, el escenario ha cambiado. Pues ahora también lo veo con los ojos de padre. Yo tengo dos hijos. Eh, pues como muchos menores han hecho deporte en su colegio, uno federado, otros sin federar. Y bueno, entonces la perspectiva que tengo, vamos a decir, y como muchas otras personas, es amplia desde el punto de vista de que estamos ahí un año y otro año y otro año cerca del deporte base. Además de lo que uno ha practicado de joven y además de lo que uno ha observado como profesional, ¿no? Eh, yo lo que sí entiendo que lamentablemente eh, todo este bagaje que tenemos las familias, que tenemos los padres, que tenemos los profesionales nos vale, pero nos vale de poco porque necesitamos también el apoyo institucional, el respaldo institucional. Son las instituciones las que tienen las herramientas. Los padres nos podemos quejar, los padres podemos denunciar, los profesionales podemos señalar, podemos advertir, podemos comenzar, recomendar, pero si no tenemos una clase política comprometida, es complicado. Y la clase política en general, y en los términos que estamos hablando, no está formada. Es una clase política sin formación, sin especialización en la materia. No creo que el concejal de turno del pueblo de turno o de la ciudad que quieran ustedes tenga más formación criminológica que ustedes. ¿Verdad que no? Seguro que no, ¿no? Ni siquiera a lo mejor deportiva. Entonces, claro, ahí nos encontramos con que tú tienes que convencer, o ustedes tienen que convencer al político de turno y a veces al técnico político de turno de la administración, porque a veces uno como conoce un poquito de la administración, algo puede opinar al respecto, ¿no? A veces el obstáculo no es solo el político, a veces el obstáculo es ese técnico eh, empoderado empoderado que no escucha las propuestas de la gente joven, las inquietudes, las necesidades. Entonces, tienes que contar, por un lado, con profesionales en la administración que sean receptivos y que tengan esa capacidad de ver todo este escenario del que estamos hablando, ¿vale? ¿Vale? Por eso, eso y por otro lado, el compromiso y también la sensibilidad política pues de ser responsable político, valga la redundancia, que está metido en materia de deporte o incluso en materia de asuntos sociales o en temas de seguridad ciudadana, en temas policiales, todo, porque al final todos intervienen y todos confluyen en el ámbito deportivo, en los eventos deportivos. Tienes que tener la sensibilidad de ellos para poder trabajar e intervenir. Si no tienes su sensibilidad, si no tienes su compromiso, es complicadísimo que nos abramos puertas por ahí, ¿no? Sí es verdad que siempre queda la iniciativa privada, ¿no? A través de esta ley y de otras disposiciones normativas, los clubes federados ya tienen una serie de obligaciones en las que nosotros también podemos ofrecerles servicios, ¿no? Y tienen que verlo además también como garantías de calidad, ¿no? Hombre, sería interesante, por ejemplo, que hubiese una especie de marca o de sello cualitativo, ¿no? Un sello criminológico en el que
Eso fue una propuesta que trabajamos en su momento, una especie de marca o sello criminológico que se pudiese otorgar a los clubes deportivos en el que cumpliese unos mínimos, unos requisitos mínimos en materia de protección a la infancia. Y bueno, y en materia de seguridad incluso con respecto a los espectadores. Es que el debate aquí es largo. El debate es largo. Lamentablemente lo que estamos viendo en los últimos años en el entorno futbolístico es complejo. Parece que hay un repunte de la violencia. Pero bueno, digo que parece porque seguimos sin estadísticas, sin informes. Posiblemente si hablamos de Barcelona y hablamos de Cataluña, el escenario será prácticamente igual que en Canarias o en cualquier parte del territorio nacional, ¿no? Sí, hay mucha disparidad de iniciativas, de criterios, ambigüedades por parte de las administraciones públicas. Es complicado, pero no hay que insistir porque yo quiero que desde el ámbito de la criminología se debe aportar mucho y además, desde el ámbito de la criminología hemos sido pioneros desde los años 90, recuerden, yo siempre se lo digo a la gente más joven, recuerden que desde los años 90 estamos hablando de criminalidad y sobre todo de criminología y deporte. Ya no solo de sociología y psicología, también hablamos de criminología y deporte, de ese binomio. Entonces no es una cosa nueva, es una cosa que nosotros tenemos que ocupar nuestro espacio, pero tenemos que saber trasladárselo a la administración pública. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta más ustedes que hacer o no sé, cualquier Bueno, cosa. esta reflexión que acabas de hacer ahora un poco sobre la importancia de unificar las políticas públicas del deporte, sobre todo desde una mirada criminológica que aportamos pues, las personas que hemos estudiado esta carrera, y que esto al final podría mejorar mucho la violencia deportiva. ¿Esto crees que es el aprendizaje más importante que has tenido en tu trayectoria? ¿Es lo que durante todo este tiempo has considerado que es lo que más has aprendido? ¿O hay algo más que quieras Bueno, indicar? voy a ser honesto para no generar falsas expectativas a los más jóvenes, ¿no? Es decir, el camino es duro y ha sido muy duro. Sí, hemos logrado algo, pero sigue siendo duro, ¿no? Sigue siendo duro porque uno, a pesar de los años que lleva en esto, a pesar de la posición laboral o social, entiendes el término de lo que estoy diciendo, ya por los años en los que anda uno metido, siendo complejo. Sigue siendo complejo y sigue habiendo muchas puertas cerradas, muchos obstáculos. Al final, la administración pública tiene un hándicap importante. ¿Sabes? Pero claro, también es nuestra responsabilidad, la de la familia, la de los deportistas, de exigirle a la administración pública en sus distintos niveles, exigirle implicación, exigirle compromiso. Yo estoy cansado de trasladar iniciativas a mis ayuntamientos, cabildos, diputaciones, gobiernos autonómicos, de hablar con este y hablar con otro. Estamos cansados de iniciativas, tan cansados como que a veces dices tú, bueno, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Pero, insisto, mucho trabajo por hacer, hay mucho trabajo por hacer y el campo para los criminólogos y para las criminólogas es extenso. Lo que pasa es que, claro, hay que convencer a los que toman las decisiones, porque son ellos. Nosotros somos profesionales, somos pues, estudiosos de un área en concreto, pero son ellos los que tienen que tomar las decisiones. Las herramientas políticas las tienen ellos. Y ese es un importante hándicap. La administración pública carece normalmente de criminólogos y criminólogas. Es la realidad, ¿vale? Hay muy poquitos criminólogos trabajando en la administración pública. Hasta que eso no se modifique, hasta que esto no sea una realidad y se nos respete y se respete a la profesión y se respete a la titulación, lo vamos a tener complicado. Y los colegios profesionales tienen que ser rigurosos y exigentes con ese tema. Porque a veces nos escoramos un poco, nos politizamos un poco los colegios profesionales y ahí es complicado, ¿vale? Hay que ser exigentes y hay que abrir espacios de trabajo, hay que abrir canales de información, de investigación y hay que darle facilidades a los estudiantes, porque de nada nos vale tener una titulación en criminología, de nada nos vale que las universidades vayan por un lado, pero el desarrollo profesional va por otro. No. Esto es erróneo. No vale
no valen las universidades públicas y privadas, pero sobre todo públicas, ¿sabes? Por un lado trabajando, por otro lado los colegios profesionales y por el otro lado la administración pública. No, esto es un trabajo en conjunto. Esto es un trabajo en conjunto porque al final la criminología no es una cuestión exclusivamente académica. La criminología tiene que ser práctica. O sea, y ahí sí es verdad que yo invito a los profesores y a los académicos a ser críticos desde el entorno universitario, ¿no? Tienes que ser crítico, tienes que abrir las puertas, tienes que facilitar el camino a los profesionales. La gente, son muchas las expectativas de los más jóvenes y de las familias. Tienes que crear vías de... Yo siempre digo que en el deporte es una nueva vía. Complicada, sí lo es, pero bueno, en los años 90 era mucho más complicado. Pero ustedes tienen formación, tienen herramientas a través de internet, redes sociales, etcétera, y mil cosas más que a lo mejor en los años 90 no teníamos, que era más complicado. Y bueno, yo creo que es un camino interesante. Y si la administración pública no tiene esa predisposición a facilitarnos el camino, que muchas no la tienen, lamentablemente, pero eso es una cuestión de negligencia política. Nosotros tenemos que tirar por el ámbito de lo privado. El ámbito de lo privado es ofrecer a clubes deportivos nuestros servicios, mostrar nuestras capacidades, y las tenemos, y es verdad que los clubes deportivos tienen unas limitaciones económicas, pero bueno, por ahí hay que meterle, es una posibilidad. No sé si tienen alguna pregunta más o alguna curiosidad. Es que si nos ponemos aquí a hablar, se me va el pico aquí, y digo demasiadas cosas. No, bueno, ya no hay más preguntas. Ha sido muy interesante hablar contigo, Javier, y sobre todo conocer más sobre el enfoque criminológico de la seguridad en el deporte y los eventos deportivos. Y con esto damos por finalizado el primero de muchos capítulos de la 4ª temporada del Crimifer Podcast. Esperamos que hayáis disfrutado mucho y nos vemos el mes que viene. Bueno, pues yo darle las gracias a ustedes por la oportunidad, por dejarme hablar. No sé si he cumplido con las expectativas, pero en cualquiera de los casos es interesante de poder escuchar savia nueva, gente nueva. Máximo apoyo al trabajo que realiza desde Criminology Fail. Al tuyo también, Natalia. Mucho ánimo. A todos los agentes jóvenes que hay por ahí. Cualquier cosa relacionada con el ámbito deportivo, criminalidad, criminología y deporte, tienen mi contacto, tienen mi seña. Yo les puedo trasladar pues, la experiencia personal y bueno, les puedo hablar, sobre todo les puedo hablar sobre los obstáculos que hemos tenido. Pero le digo, es un campo apasionante, es un campo en el que tenemos mucho que decir, muchísimo que decir, y lo hemos dicho ya, muchísimo que aportar. Y ya les digo yo, tienen estas dos vertientes de trabajo y de estudio. La prevención de la criminalidad en el deporte, violencia, abuso en el deporte, etcétera. Y por el otro lado, la utilización del deporte como el elemento profiláctico. ¿Vale? Esos dos campos de trabajo son los que hay que seguir explotando. Pues muchísimas gracias, Javier. Y a todos los que nos habéis escuchado, nos vemos en el próximo podcast.